Buenas noches, estimado docente, autor y tutor, estimados compañeros. Somos estudiantes de la UNAI, Extensión Zamora Chinchipe, los mismos que estamos cursando el 8º ciclo, y hoy vamos a exponer nuestro trabajo de titulación de la asignatura de matemáticas. Para ello, nuestro grupo está conformado de 7 compañeros docentes estudiantes, en la cual la compañera Luz María los va a tratar sobre su trabajo. Adelante. Buenas noches, compañeros. El tema que voy a compartir es el espacio matemático de representación. El espacio matemático ha logrado gracias al reconocimiento actual sobre el tema que ha permitido realizar un viaje epistemológico a lo largo de la historia de la matemática, descubriendo sus respectivas especificidades constructivas, asimismo como su mito de origen. Matemático en el Viejo Mundo. Por parte del Viejo Mundo se puede identificar el EMR, que ha desarrollado por la civilización occidental con aporte oriental de EMR occidental. Las raíces de EMR occidental retoman las civilizaciones de las culturas egipcias, babilónicas, hindú, china, hasta llegar a la civilización griega. También aporta elementos conceptuales desde un punto de vista deductivo a este EMR. Favorece continuar con enfoque formal de construcción de conocimientos con varios actores occidentales a lo largo de la historia. Características. Nos dice que está constituido por puntos límite adquiriendo caracteres trascendentales y sitúa al científico fuera del mundo. A esta clase se conoce como analítico, que es diferenciable a la trayectoria espacio-tiempo bajo las condiciones inapelable. Es decir, el EMR occidental es apropiado describir y predecir cambios de posición y que solo revela su estructura externa y el cuerpo cuantitativo. Matemático en el Nuevo Mundo. Mientras que por parte del Nuevo Mundo es posible identificar el espacio de matemática en representación, es desarrollado por la civilización andina. Diferencia al anterior de MER andino. Tiene la unidad estructural geográfica al cuadrado en lugar del punto límite. Este espacio nació, creció y fructificó antes de la invasión y se ocultó durante el periodo de la barbarie y la esclavitud. Más tarde, el análisis geométrico reveló que se trata de un observatorio autónomo construido mediante el método matemático geométrico de la cruz cuadrada. Característica: es de carácter fractulino. Surgió los Andes tropicales. Sirvió para modelar las diversas rostros de la sociedad orgánica del planeta Tierra. Tiene un carácter inductivo. Es considerado además finita y concreta. En conclusión, el espacio matemático de representación nos permite hacer un recorrido de toda la historia de la matemática. Es la especialidad del verdadero aprendizaje y su origen aprendiendo en la vida. Esto pude compartirles con ustedes, compañeros, y muchas gracias. Adelante, compañera. Espacio matemático de representación. 1. Raíces culturales. Remota las civilizaciones egipcias, babilónica, hindú y china,
hasta llegar a la civilización griega. 2. Los EMR occidental. Los espacios matemáticos de representaciones occidentales han aportado con elementos conceptuales desde el punto deductivo. 2.1. Los EMR son espacios para describir y predecir cambios relevando la estructura externa y cuerpo. 3. Los EMR andina. Su unidad estructural es la geometría al cuadrado. Durante su aplicación estructuró el sistema de medidas. 3.1. Características entre ellas. Son de carácter inductivo, aprendizaje por experiencia. Es finito y concreto. Representa funciones por medio de curvas discontinuas. Referencia. Herrero M. 2004. Los dos máximos sistemas del mundo. Las matemáticas del viejo y nuevo. Mundo, Quito, ediciones, Habla y Laya. Muchas gracias, compañeros. Bien, estimados compañeros, el tema número 2 lleva por título Nuevos enfoques de la enseñanza de la matemática. Como todos sabemos, al principio la educación en los territorios indígenas se dio cuando los jesuitas trataron de civilizarlos a través de un sistema educativo impuesto con la excusa de librarse de la esclavitud. Siguiendo la historia, el Estado y organizaciones religiosas continúan con la educación hacia los indígenas, dando como resultado la creación de políticas que defiendan el concepto de identidad étnica, las creencias, conocimientos ancestrales formuladas por los propios dirigentes indígenas. También tenemos la matemática en la educación. Considerando el nuevo rol que juega la escuela dentro de los pueblos indígenas, surge la matemática como un elemento básico para entender la lógica de los blancos. Sin embargo, no conocieron las operaciones básicas, por lo que los indígenas buscaron maneras para poder calcular y contar, con el objetivo de exigir un valor a sus productos comerciales y también por la necesidad de poder medir en sus construcciones. Tenemos también la ampliación en el ámbito educativo. De acuerdo a los grandes avances del pueblo indígena, se hace necesario aumentar la gama de conocimientos matemáticos en su formación académica. Por ello, incluyeron diversos cursos en contabilidad, registro de bienes producidos, compra y venta. De esa manera se convirtieron en empleados de comercialización artesanal. Esto les permitió empezar a ocupar puestos y cargos muy importantes a nivel social. Esto es lo que les puedo compartir en cuanto a los enfoques de la enseñanza de la matemática. Adelante, compañero. Gracias, compañero. Bien, continuando con la ponencia de este trabajo, hoy les voy a exponer sobre la etnomatemática entre las tradiciones y la modernidad. Para empezar con esto, queremos decir que la etnomatemática proviene de tres palabras: etno, matema y tica. La etno quiere decir diversos ambientes social, cultural y natural. Matema, explicar, entender, enseñar y el mensaje. Tica quiere decir artes y técnicas. Para ello, la etnomatemática tradicional es la matemática practicada por grupos culturales, grupos de trabajadores, niños de cierta edad y otros. La etnomatemática está impregnada de ética y centrada en la recuperación de la dignidad cultural del ser humano. La etnomatemática es hacer de la matemática algo vivo en tiempo y en espacio.
que nos lleva a practicar y a sumergirnos en las raíces culturales. En la etnomatemática de la modernidad, la exclusión social violenta la dignidad del individuo a partir de barreras discriminatorias por la sociedad dominante. Y no solo por esto, sino también hasta por la forma de vestir e incluso hasta por la lengua en la que ellos dominan. Avasallar las disciplinas y el propio conocimiento científico del ser humano en la educación multicultural, dejando como resultado la incomprensión de las matemáticas ancestrales de los pueblos y nacionalidades. Esto es en cuanto los he podido compartir, pero le doy paso a la compañera. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, en el tema 4 tenemos las fases concretas, gráfica y simbólica para el aprendizaje significativo de las matemáticas. El aprendizaje significativo se contrapone al aprendizaje memorístico. Se obtiene un aprendizaje significativo cuando lo que se quiere aprender se relaciona con lo que ya se conoce, con aspectos relevantes y preexistentes. Esto nos quiere decir, pues, que debemos nosotros enseñar con materiales concretos para que el alumno no trate de memorizar el conocimiento y esto le pueda servir. O sea, para que, como bien sabemos, a veces el conocimiento, cuando lo memorizamos, quizás ese rato lo aprendemos y luego nos olvidamos. Entonces, mientras el niño aprende jugando y manipulando los materiales o observando de una manera, sea directa o indirecta, se le va grabando mejor el conocimiento. Dentro de esto tenemos las fases, 3 fases, la fase intuitiva o concreta, la fase gráfica o sensorial. Dentro de la fase intuitiva y concreta, busca que el estudiante visualice el concepto de diferentes formas, como representaciones y manipulaciones de material tangible, esquemas, imágenes, videos, entre otros, que le permiten realizar cálculos o relacionar lo que está observando con lo que ya conoce, encontrando respuestas para que justifiquen el conocimiento. Así el estudiante construye el concepto del tema por sí solos. La segunda fase tenemos la fase gráfica o sensorial. Esta fase permite plasmar a través de gráficos y recortes el concepto que puede asimilar y percibir el estudiante mediante los sentidos. Con ello se puede verificar que en el estudiante la asimilación del concepto del tema y la relación que puede hacer con los conocimientos previos y visualizado, manipulado de manera concreta. Aquí hace uso de los 5 sentidos para poder asimilar los conocimientos y relacionarlos con los que ya conoce. La tercera fase tenemos la fase conceptual y simbólica. Esta fase es la etapa final donde el estudiante ya está en condiciones de identificar las características que conforman el concepto del tema, representar el concepto mediante símbolos matemáticos, garantizando que haya asimilado satisfactoriamente y pueda aplicarlo en su diario vivir. Estas 3 fases nos permiten que el estudiante aprenda de una manera más didáctica y más motivada para obtener un conocimiento significativo. Esos, compañeros, los que les puedo compartir. Muchas gracias, compañeros. Bueno, el tema 5 que voy a compartir es sobre problemas. Perdón un ratito, por favor. ¿Me confirma si pueden escuchar? Sí, compañero, continúa, está bien. Gracias. El tema 5, aprendizaje basado en problemas. El
El aprendizaje basado en problemas es una metodología centrada en el aprendizaje que permite la investigación y reflexión en los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor. Generalmente dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la materia y seguidamente propone a los alumnos una actividad de aplicación de dichos contenidos. El aprendizaje basado en problemas también se plantea como medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real. En esta metodología, los protagonistas son los estudiantes. 2. El aprendizaje basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que a partir de lo que hacen los estudiantes pueden mejorar la calidad de su aprendizaje. Ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas competencias como la resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, desarrollo de actitudes y valores, precisión, revisión, tolerancia, etc. 3. Aparte de todas las mencionadas y como complemento a todas ellas, podemos decir que el aprendizaje basado en problemas favorece al desarrollo de habilidades en cuanto a la búsqueda y manejo de información y además desarrolla las habilidades de investigación, ya que los alumnos en el proceso de aprendizaje tendrán que averiguar y comprender qué es lo que pasa y lograr una solución adecuada. En cuanto al rol del profesor, da un papel protagonista al alumno en la construcción de su aprendizaje. Tiene que ser consciente de los logros que consiguen los alumnos. Es una guía, un tutor, un facilitador de aprendizaje al que acuden los alumnos cuando lo necesitan. Su papel principal es ofrecer a los alumnos diversas oportunidades de aprendizaje, favoreciendo el pensamiento crítico. Y por último, en cuanto al rol de los estudiantes, es asumir su responsabilidad ante el aprendizaje, trabajar con diferentes grupos, gestionando a los posibles conflictos que surjan, tener una actitud receptiva para el intercambio de ideas con los compañeros, compartir información y aprender de los demás, ser autónomo en el aprendizaje y disponer de las estrategias necesarias para planificar, controlar y evaluar los pasos que lleva a cabo en su aprendizaje. Muchas gracias. Eso es todo en cuanto puedo compartir sobre mi tema. Buenas noches, compañeros y compañeras. A mí me ha tocado el tema número 6, que corresponde a la Taptana de Montaluisa. ¿Qué es? Es el aprendizaje de las matemáticas. Montaluisa, en su libro La Taptana Montaluisa, considera que los problemas de los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas se debe que en sus primeros años se les enseña de una manera repetitiva, memorística y mecánica, es decir, metodologías occidentales. Así también plantea la conveniencia de estudiar a partir de la comprensión de la Pachamama, la cosmovisión. En ella está el origen de las matemáticas. Por ello, se debe partir de la ubicación de los estudiantes en la Pachamama, de reconocer sus elementos y sus interconexiones. La representación de la Pachamama y sus elementos comienza con la elaboración de la maqueta, luego pasa a la representación con iconos e índices hasta culminar con la representación con símbolos, procesos que sirven para el aprendizaje de las operaciones. Características de la Taptana, según Montaluisa, tiene 7 características. La una es
creada por Montaluisa en el año 1982 como un instrumento semiótico para representación del sistema de numeración decimal. 2. Su forma es parecida al contador del Cañar. 3. Es posible adaptar los diferentes sistemas de numeración como es de base 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Cuarto, está compuesta de columnas y filas. 5. En la parte superior hay una especie de plantilla para colocar las semillas o usarse en la simbología de las cantidades. En sexto, en la columna puede hacer tantos huecos según sea la base que se desea usar. Séptimo, en cada columna hay un agujero menos que el número indicado por la base. Es decir, si la base es 2, en cada columna debe haber solo un agujero. Si la base es 3, en cada columna debe colocar 2 agujeros y así sucesivamente. Es decir, que la taptana, ahí se debe ubicar las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de 1000 y así sucesivamente, donde que se pueden hacer los ejercicios de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esto de mi parte como educador sí lo empleo en mi establecimiento educativo con mis niños. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, por compartir sus trabajos y sus exposiciones.